Vamos a hacer un repasito de un par de cosas que me parece que es bueno que recordemos, que habíamos estado viendo la vez pasada, que el sufrimiento humano es consecuencia de la caída y que en realidad, ¿qué es lo que quiere hacer Dios? Bendecirnos, hacernos bien y hacer todo lo que sea mejor para nuestra vida. Y por otro lado, o como consecuencia de esto, decimos que el sufrimiento es algo fundamentalmente opuesto a la voluntad de Dios. Todo lo que causa sufrimiento es algo que está opuesto, pero desde la base, desde lo que para Dios es primordial, ¿entienden? Y esto es importante que lo entendamos para que sepamos que cuando hay algún tipo de sufrimiento en nuestra vida, no es que Dios lo mandó, ¿no? Así que podemos acudir a Él, podemos orar para que Dios lo quite, porque de hecho ya lo ha vencido. Bien, hoy vamos a ver, para los que tienen el apuntecito, las fotocopias, es la página 496. Para los que no lo tienen, pueden adquirirlo en librería al final de la reunión. Está todo completo, todo el estudio que vamos a ir haciendo a lo largo de varios jueves. La enfermedad en el Antiguo Testamento, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, tenemos que tener en cuenta que en el pensamiento judío el sufrimiento físico y el pecado siempre van como de la mano, están asociados en cierta forma, ¿no? El sufrimiento humano hace su primera aparición allí, al principio, en el huerto del Edén, cuando el Señor condena el pecado de Adán y Eva, y allí aparece la penalidad física, la primera consecuencia de la desobediencia del pecado es la penalidad física y los dolores de parto, y leemos Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Amén. El Señor le dice a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, o sea, del embarazo y el parto, pero no se refiere a que va a multiplicar porque ya había un poquito. La palabra original habla de que habla de dolor, habla de sufrimiento, esta palabra hebrea, ¿no es cierto? Y habla de un sufrimiento tanto físico como emocional. En el momento que hay una conexión entonces entre la enfermedad y el pecado, una relación de causa y efecto que lo vemos aquí. Esto lo tenemos que tener consciente. Es así. Antes del pecado no había dolor, no había sufrimiento, no había enfermedad. Hay una consecuencia, ¿no? Desde el momento en que se comete la desobediencia, la belleza y la armonía que el Señor había planeado desde un principio quedó hecha añicos, totalmente rota, totalmente destruida. Toda esa belleza, todo eso que el Señor había pensado, había planeado para su creación, quedó hecha añicos. Pero en este punto se contradice la voluntad de Dios, o sea, la voluntad de Dios fue contradicha, esa no era la voluntad de Dios, que todo aquello tan maravilloso quedara destruido, quedara desvirtuado. Está esto en contra de la voluntad de Dios, ¿me entienden? No que Dios contradice su voluntad, sino el hombre, esta no era la voluntad de Dios en absoluto. Dice un escritor cristiano: la caída es un desviarse de la línea del desarrollo dispuesta por Dios. Había un camino, Dios tenía un plan, y con el pecado se desvió. Creo que lo hemos dicho, pero nunca está de más repetirlo, que esto no le tomó a Dios por sorpresa. No es que Dios dijo: ¡ay, qué bacano! Dios ya lo sabía, ¿no? Habíamos dicho ya, por eso dice que el Señor, Cristo, el Cordero de Dios, estaba dispuesto, inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía todo y ya tenía el remedio. No impulsó a esta desobediencia, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa? Esta caída no solamente alcanzó a Adán y Eva. ¿Se acuerdan cuál era la cosa que Dios les había dicho a Adán y Eva? No coman del fruto del bien y del mal, porque el día que mueran, ciertamente
morirán. No les puedo preguntar porque ya les soplo la respuesta. Pero no solamente se refiere a una muerte física, sino que la creación completa ahora se encuentra sujeta o esclavizada a los poderes hostiles de la muerte. La muerte no solamente mata. Eso creo que es el último de las cosas, y si bien para los que quedamos es duro, para el que está sufriendo es lo mejor, es lo menos, ¿no? Pero todo lo que lleva a la muerte está dentro del dominio de la muerte, ¿no es cierto? Es los dolores, las largas enfermedades, el sufrimiento. Vuelvo a insistir, quedamos toda la humanidad sujetos a estos poderes hostiles de la muerte. Ciertamente morirás, es todo esto que se está viviendo. Hay muchos pasajes bíblicos que relacionan el pecado con la